Esta oportunidad iniciaremos con la unidad número 1 que lleva como título Introducción a los sistemas de control. Antes de entrar a hablar un poco de los contenidos de la clase, quería mencionarles sobre el plan de evaluación que ustedes ya deben haber visto en la plataforma, en el aula. Como pudieron ver, ahí están todas las ponderaciones y las evaluaciones que se van a hacer. Antes de entrar un poco a los contenidos, les voy a nombrar los otros tres unidades restantes que vamos a ver durante todo el trimestre, que son la unidad 2, modelos matemáticos en sistemas de control. La unidad 3 trata de los análisis dinámicos y controladores PID. La unidad 4 son los sistemas de control industrial, que es muy importante esa parte. Pero al final se van a dar cuenta de ella cuando veamos las 4 unidades. Ahora bien, les voy a hablar una breve introducción sobre los sistemas de control. Para empezar, tenemos que definir qué es un sistema de control. Todos sabemos que los sistemas de control se usan en la mayoría de las industrias, empresas, hasta en nuestra misma casa pues, lo tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque ellos son, en nuestra vida diaria, siempre controles, como lo vemos. En particular, cito un ejemplo en los semáforos. En los semáforos vemos que ahí hay un sistema de control. Aquí se maneja para encender y sincronizar los colores, para dar el paso al alto. El paso sería, el color verde sería para seguir, el amarillo para pasar más rápido o bajar velocidad. Eso lo hace un sistema de control. También en los controles de los aviones, ahí hay aún más sistema de control, porque eso tiene que funcionar, diría yo, al 100%. Imagínense un avión que tenga una desperfecto, no puede. Igualmente no despegaría. Eso tiene sus chequeos, sus controles, y ahí, como le digo, hay bastante sistema de control. En esta unidad 1 conocemos los principales conceptos de los diferentes elementos básicos de conexión, como conexión de lazo abierto, como conexión a lazo cerrado. Se va a empezar a hablar sobre los diagramas en bloques, que para poder hacer un sistema de control tenemos que hacerlo a través de un diagrama en bloque. Esa es la nomenclatura de estos sistemas. También le quiero mencionar que le subiré esta información al aula al final, y también el material de apoyo y la actividad para que me la hagan llegar por este mismo medio. Ya aclarado estos pequeños puntos en la breve introducción, podemos empezar a definir los conceptos básicos del sistema de control. En ingeniería de control surge la necesidad del hombre de mejorar el estándar de vida de algunas tareas. Por eso es que es importante los sistemas de control, porque el mismo hombre ha buscado hacer más fácil las cosas, o sea, no utilizar la mano de hombre, sino de máquina. Por ejemplo, una ensambladora de carros, ¿qué hace? Ya últimamente utiliza un brazo robótico para ensamblar los automóviles. Es controlado también por la parte del hombre, pero solamente como el chequeo. Pero quien está trabajando más en una industria de esas es la parte de máquina o los controladores. Aquí, en esta parte, muestro los términos fundamentales de un sistema de control. Empieza con el sistema, se supone a una planta, luego el proceso y pasaría al control, que es lo que va a controlar todo lo que está hacia atrás, ¿no?
La planta va a controlar lo que se quiera, sea una máquina o hacer algún circuito para que controle hasta un programa. Lo puede hacer en la parte de software, puede hacerse un control automático. Por eso es que estos 4 términos los voy a dejar allí para que ustedes profundicen, investiguen, porque eso va a ir parte de la primera actividad que les voy a enviar. En este ejemplo de un proceso voy explicando más o menos lo que les estaba diciendo anteriormente, cómo funciona un diagrama en bloque. Aquí no está el diagrama en bloque, pero en parte teórica está cómo empieza una planta a trabajar. Ejemplo, cuando llegan los minerales o hacia la chatarra aquí, minerales de chatarra, lo que sea. Minerales hablo cuando son hierro, bauxita, para hacer el aluminio, por ejemplo, y el hierro, pues para fabricar el hierro. Va a un horno eléctrico, como pueden observar aquí. Luego allí va hacia una cuchara, va haciéndose un proceso, como se están dando ustedes cuenta. Luego la cuchara pasa hacia la metalurgia acá, de metalurgia de cuchara, ahí le hacen otro proceso, luego va a una colada para sacar el material más fino, y por último va saliendo aquí una palanquilla o una lámina. Ya esta parte ya viene fundida. Ya iría a un calentamiento otra vez para hacer el tren de laminado, para cerrarlo y salga la lámina aquí después al final. O si es tubo, pues saldría una en forma de tubo cilíndrico. Eso es un proceso. Es un acontecimiento tras uno del otro. Sigamos. En este ejemplo de planta, ustedes conocen mucha información sobre, por lo menos la planta de PDVSA aquí en Venezuela. Usa mucho estas válvulas que ustedes ven allí. También están estos tanques para almacenar el combustible, para almacenar el petróleo. Todo esto lleva diferentes procesos y ahí está presente los sistemas de control. Para controlar por lo menos una fuga o controlar una subida de temperatura, ya ahí actuarían unos sensores o termocuplas para censar el calor y avisos de alarma, que eso iría a unos controles de mando que tiene la planta. Así es que trabaja el sistema de control. En este ejemplo, como pueden ver, está la entrada del sistema y van los elementos y reglas hacia el sistema, claro está, para después hacer una salida. ¿Qué quiere decir esto? Por aquí veo conectado a Nilsson. Buenas tardes. ¿Cómo, qué inquietud por aquí ya tiene de lo que he hablado? Si me puede contestar. O no me, o qué pregunta tiene. Hasta ahora donde he hablado de los sistemas de control, que es parte de conceptos básicos, y el cómo funciona un sistema en parte teórica. Bueno, continuemos. También tenemos, para explicar este pequeño diagramita que está ahí, que tener en cuenta una cosa, que el sistema de control siempre va a controlar alguna variable. No va a ser esto controlado por más nada, sino si no hay variable, el sistema de control no existiría. Por lo menos manejando estados variables, la realidad y el objetivo. En la próxima que viene, observen que este sistema empieza por variables de entrada, donde también se encuentran las variables de control, que estamos viendo aquí, la entrada.
y perturbaciones que luego los elementos y reglas que intervienen para ese proceso va a dar una señal. Ya siempre esto siempre tiene que ser independiente de la salida. O sea, siempre tiene que haber elementos y reglas para que exista el sistema aquí y dé un resultado. En, esta, en este ejemplo, es la parte de control. ¿Qué quiere decir el objetivo? Para entender esa parte, le voy a nombrar la diferencia. Ejemplo, si las variables son la realidad y objetivo, el control es una estrategia que verifica lo que ocurre, que es la realidad, y lo que debería ocurrir es el objetivo. Como observan en el ejemplo, eso debe existir, no debe existir concordancia para que se realice la acción. Esto no puede tener igualdad, por ejemplo, el objetivo y la realidad no puede ser igual. Tiene que haber una diferencia entre ellos dos para que haya un control. Por lo menos si queremos censar aquí temperatura, tiene que haber las variables de entrada de temperatura, que es el calor. Y la realidad es la temperatura ambiente. Ahí hace una comparación entre la temperatura ambiente y la temperatura que se está midiendo. Y allí es que parte de que si se sube la temperatura por encima de la temperatura ambiente, él va a arrojar una señal de alerta y va a apagar alguna cosa que esté funcionando con él para proteger el equipo o la máquina o en sí la industria. Un ejemplo fácil para que me entiendan es en las laptops, en las computadoras de escritorio existen unos sensores en las tarjetas madres. Esos sensores, hay unos sensores de temperatura. Parece cuando un computador se apaga así de repente solo, es porque está por está pasando mucha temperatura, hay mucha temperatura en ella. Y si no hay quien esté pendiente, ejemplo, no, como ser humano no puede estar pendiente o ahí pegado en algún aparato. Entonces, ¿qué hace el mismo computador en su tarjeta madre interna? Trae unos sensores. Cuando sube la temperatura demasiado del procesador, lo protege, apaga la máquina. Es algo así. Seguimos. Aquí lo que hablé al principio, el lazo abierto y lazo cerrado, son como decir el comienzo y cómo se va a ir implementando los diagramas en bloques. Para darle un ejemplo, al encender o apagar un bombillo de nuestras casas o el alumbrado público en la calle, ¿qué variable de entrada tendríamos? La corriente sería la variable de entrada y el voltaje. Y el sistema de regulación sería el switch, que es el apagador que encendemos en nuestras casas. O apagamos. Encendemos o apagamos. La influencia sería pasar de encender a apagar uno mismo, el apagador, y el proceso de cortar la alimentación o la fase de voltaje es darle paso a la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable de salida la tendríamos en el bombillo y el encendido y el apagado. Solamente es de apagar y encender un lazo abierto. No solamente se manipula mecánicamente con ese ejemplo sencillo, claro está. El elemento básico, cuando es el lazo cerrado, se produce la salida del sistema y vuelve a ingresar al sistema de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que es realimentado. En el lazo abierto no se realimenta nada, es directo. Este sí tiene que, o en el que hablé anteriormente, lo que entra, igual sale. Aquí no. Aquí lo que entra, vuelve y a la variable de entrada, vuelve y regresa. Ahora con el mismo sitio el ejemplo, pero el alumbrado público de la calle. ¿Qué pasa? La variable de entrada es la misma, que es el voltaje y la corriente. Pero ¿qué se agregaría? La retroalimentación. ¿Y qué es la retroalimentación? Colocarle por ejemplo, al alumbrado público, ustedes lo ven en los postes, en la parte donde está el bombillo, le colocan fotoceldas. La fotocelda ya sería un elemento de control ahí. ¿Qué hace ella? La fotocelda cuando llega la noche, ella se cierra y
enciende la lámpara incandescente en la calle. Cuando llega el día, automáticamente automáticamente se apaga y en el día no va a haber electricidad, no va a tener luz, ya que entró ese elemento de control. Cuando es por eso, lo vengo diciendo y lo vuelvo a repetir, el lazo cerrado es el comienzo de los diagramas en bloque y es el más usado y el correcto para hacer los sistemas. Casi siempre se trabaja con el lazo cerrado, con todo el lazo cerrado, porque ahí usted puede manipular, entrarle elementos de conexión para controlar algo. En cambio, en el otro no, es más directo, en el lazo abierto. Ahora bien, vamos con los diagramas en bloques, los elementos. Lo que yo quería hablar ya del principio es apenas el comienzo de lo que es un diagrama en bloque, la función básica, que es la función de transferencia y viene dado por la variable de entrada y por la variable de salida ya al final. La flecha, ¿qué significa? Como ven ustedes allí en la diapositiva, representa una o solo una variable. La punta de flecha indica la dirección de flujo de variables. Y el cuadro aquí, donde está la función de transferencia, es el bloque. Representa la operación matemática que sufre la señal de entrada, producir la señal de salida. Así que los bloques también se les llama ganancia. Para entender un poco más esto, los elementos básicos deben iniciar con un diagrama. El cálculo de la materia en los métodos matemáticos son muy importantes para empezar a hacer estos diagramas en bloques. Para eso les quería hablar sobre un programa que ustedes tienen que ir ya descargando, colocando en sus computadores de MATLAB. No sé si ya lo conocen, si ya lo vieron en alguna materia anteriormente en matemáticas, pero MATLAB se usa mucho en los sistemas de control en la parte de los métodos matemáticos. Allí se calcula y da los valores, pero hay que ver un tutorial claro para manejar ese programa. Es como un simulador, para que tengan una pequeña idea. El punto suma es la diferencia en la diapositiva que sigue aquí, es el elemento de control cuando empieza un diagrama en bloques. De aquí parte, de aquí conecta ya sea un bloque, aquí debajo llega la retroalimentación, como está aquí en esta parte, aquí iría en la entrada, el símbolo que le estoy mostrando donde está el más y menos, que es el punto suma y diferencia en los comparadores. Después vendría el bloque que está en las perturbaciones, que es el sistema proceso-objeto. Después la salida iría otra señal de esa para hacer la retroalimentación, donde iría el sistema de regulación. Y él llegaría aquí como lo está mostrando en esta parte, la parte B. Empieza por la positiva, hace todas las conexiones y regresa hacia por la parte negativa. Para que ustedes vean, esto también se puede encontrar en las conexiones en bloques. Lo que el nombre pueden haber 4, 5, 6, 8 bloques y eso existe simplificación de bloques. En los materiales de apoyo que les voy a dejar, ahí van a encontrar material donde verán varias de bloques como los van simplificando hacia llegar hacia un solo bloque y así calcular la ganancia o calcular lo que se pida. Que eso se llama álgebra de bloques, por cierto, y que son las conexiones equivalentes de un diagrama en bloque. Las variables de un diagrama en bloque están como esta parte es el final, ¿no? Me he olvidado hablar de esta parte. Estos elementos de diagrama en bloques es el punto de ramificación, que es este punto que está aquí. ¿Qué significa? Que es el punto de unión
hacia las conexiones de los diagramas en bloques. Los separé en cada lámina para que vieran y observaran cómo se va construyendo un diagrama en bloque y cuáles son los nombres de cada esas partes. Y se lo voy a explicar con más detenimiento lo que es el diagrama en bloque ya de 4 bloques. Como les mencioné anteriormente, este más o menos es el punto de suma, o el punto de partida del diagrama en bloque. Aquí entra la variable, aquí me puede arrojar ya sea un error, y este bloque que está aquí ya tendría un controlador, que es lo que expliqué también, que si es la temperatura, si está muy alta, o otras variables, el controlador hace que se vaya a una señal de regulación, la vaya como, si va distorsionada, la va colocando lo más normal posible, o sea, la va colocando en su estado normal. El actuador es el bloque 2. La señal regulada ya saldría, hay otro elemento de conexión aquí. ¿Para qué? Para que cuando entren las señales de perturbación, aquí también hay un control. Y después el proceso, que es como cuando estamos hablando de una planta, un proceso tras otro. Si entra por aquí una lámina, después la doblan o después la comprimen y luego viene al final al almacén, un ejemplo, ¿no? Y sale para acá en la variable controlada, ya lista. Ahora, si esa va mal, un ejemplo, la lámina va mal, sale por aquí, regresa porque me está detectando que hay un error. Regresa por aquí, lo vuelve a medir, censa las dos variables y vuelve y pasa y regresa para hacer el control del mismo, para que pueda salir el sistema que querramos. Perfecto, ejemplo. Esto, como todo, no puede ser perfecto, ¿no? También tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque si hay algún medidor que esté en mal estado o que ya empiece a estar en mal estado, ya me daría lecturas erróneas. Y eso debe tener otro sistema como de protección para que cuando pase eso, indique que hay que cambiar ese controlador o esa pieza o ese elemento de control para que no vaya a suceder un accidente o operar mal la máquina o el proceso de la planta. Aquí tienen todas las variables, lo que significa cada cosa. Proceso que es el objeto cual se denomina implementar el control. La variable controlada que es la variable real del proceso que se va a controlar. La variable de referencia, el valor deseado para la variable a controlar. El medidor mide el valor real de la variable controlada. El controlador ejecuta el método de algoritmo para controlar. El actuador realiza la acción directa sobre el proceso. El error diferencia entre el valor real y el valor deseado. Eso es lo que estaba hablando yo. La entrada de alguna variable que si está bien pasa, si está mal no pasa. La señal de regulación, salida del controlador. La señal regulada es la salida del actuador. Y la señal de perturbación, variables no controladas que afectan al proceso. Y la señal de medida es la salida del medidor. Ya aquí es donde sale todo la señal medida. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora aquí ya prácticamente estamos llegando al final. En el material de apoyo y en los videos de referencia que voy a dejar al final van a encontrar bastante material de apoyo. Allí explican las fórmulas, explican cómo se va a lo que dije de los diagramas en bloques, si son muy grandes lo van simplificando. Hay
para qué sirve cada cosa, cada bloque también está en la parte del material de apoyo. Aquí quería hablarles solamente lo básico, lo más elemental del sistema de control, cómo se surge, cómo se hace y sus conceptos básicos. Aquí, como dije anteriormente, está todos estos videos, por favor, véanlos, analícenlos y los diagramas en bloques, lo vemos acá, miren, diagramas en bloques, simplificación paso a paso, teoría de control. Ve que aquí les dejé este pequeño video, también voy a dejarle material de apoyo en algún libro, alguna cosa, también lo voy a subir para que investiguen, para que pues, puedan realizar la actividad que les voy a enviar hoy después de la clase. Bueno, ya llegando al final voy a recalcar algo que para mí me importa bastante en la parte de la evaluación. La puntualidad, la entrega de las actividades, yo siempre lo toco en todas mis clases. Es para mí una de las partes de la ponderación que le ayuda a ustedes en la nota. Pueden hacer un buen trabajo, pero un ejemplo, pero si lo entregan tarde ya no tendría una nota, como decir, excelente. Así que por favor cuando envíen las actividades tengan en cuenta en entregarlas a tiempo, en las fechas pautadas y el material de apoyo, repito, lo voy a subir, la clase también se va a subir al aula para que tengan este material y cualquier duda, cualquier inquietud me escriben a la misma plataforma. Yo voy a estarles a ustedes avisando por medio del correo si hay algún cambio o alguna información importante sobre la materia y estamos en contacto. Así que, sin más que decir, hasta luego y los vi que se conectaron dos personas, pero no quisieron como hablar. Está Nilsson. Ah, bueno, hasta luego.